Okay, good afternoon, everyone. We'll be getting started in just about 5 minutes with our presentation, STEAM plus gender. And for that, please do not forget to select your language from the channel on the menu below so that the interpreters can provide the presentation whatever language you speak. The presentation will take place in Spanish. So, and if you're an English speaker, it will be live interpreted into English. We'll begin our transmission in just a few minutes. This session begins at 5 p.m. Eastern Time, so we'll start in 3 minutes. Thank you for your patience.
night, good afternoon, or good evening, depending upon where you are across the hemisphere. My name is Rebecca Vieira. I'm the coordinator of the Inter-American Teacher Education Network. Before we begin, I'd like to ask everyone to make sure that you choose your interpretation language. There's a choice, a place for you to select your language at the bottom of the screen, either English or Spanish. So this afternoon, we have a presentation entitled STEAM plus Gender, a proposal for early childhood teachers. We have 4 individuals who will be presenting today. We have Mr. Jefferson Bustos Ortiz, as well as Paola Gonzalez Valcarcel. Both of them are here on behalf of the National Ministry of Education of Colombia. And they're part of a project team, which is in collaboration with Siemens Stiftung Foundation, with 2 individuals who are based in Chile, including Maria Marcela Vargas Fernandez and also Dinka Acevedo. For those of you who are new to I-10, we're pleased to share that what we are is an initiative of the Organization of American States, funded with the generous contribution from the U.S. Permanent Mission to the OAS. Our primary goal is to contribute to the improvement of quality education in the Americas. And to do that, we promote collaborative work among ministries of education, teachers, and teacher education institutions, supporting them to solve problems of policy and practice of teacher education in STEM, starting as early childhood through upper secondary levels. This virtual seminar that we're in is one of the many activities that we offer to government officials and teachers, together with project teams, cooperation exchanges, and seed grants. You can learn more about us on our website by Googling OAS I-10. We welcome you to join us not only at this session, but also at other sessions, roundtables, and gatherings for the events that are happening today and tomorrow. So with that, I am going to go ahead and hand over the control to the team from Colombia and Chile. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Somos el equipo Colombia-Chile, un equipo que estuvo muy unido, que nos fortalecimos en el trabajo y vamos a presentarles nuestros avances. Antes de eso, agradecer enormemente a Rebeca, que ha sido un apoyo incondicional, una coordinadora genial. Ya estamos Dinka, Marcela, Jefferson y quien les habla, Paola. Nuestro proyecto es STEM más género, una propuesta para fortalecer la educación con equidad en la primera infancia. La presentación va a ser en 7 partes: el grupo de proyecto, los propósitos, el contexto en Chile y Colombia, el contexto para el enfoque educativo STEM, las prácticas educativas, las propuestas para el cierre de brechas y lo que viene de aquí en adelante, que continúa. Nuestro grupo está conformado entonces por 2 docentes y 2 coordinadores. La docente de Chile, María Marcela Vargas, docente de párvulos en la ciudad de Santiago. Dinka Acevedo, nuestra compañera de Siemens, en Chile también. Jefferson, como representante del Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Y yo, Paola González, docente de educación secundaria en Bogotá. Nuestro propósito, pues este propósito sale porque es muy importante que las niñas crezcan sabiendo y experimentando que pueden ser lo que quieran ser. El papel de los y las docentes en estos aspectos es importante, ya que con ejemplo cercano para niñas y niños, es la importancia de contar con herramientas que les sirvan para motivar a las niñas en STEM. Atacar las razones por las cuales las niñas no se sienten atraídas a este ámbito es nuestra meta, pues no solo es un problema para ellas, sino que tiene un mayor alcance. Por ejemplo, la pérdida de talentos para las tecnologías y el desarrollo científico. Entonces, con esta pequeña introducción, nuestro propósito es desarrollar una guía pedagógica para compartir elementos claves
respecto a la implementación del enfoque educativo con STEAM en la primera infancia, mostrando evidencias de la investigación educativa en la región, adentrándonos en Chile y Colombia con miras al cierre de brechas para la equidad de género. Este propósito, entonces, no es solamente para STEM, sino incluido género y un poco más particular en la primera infancia, en niñas de los cursos iniciales de educación, donde tenemos que resaltar que tienen todas las capacidades y habilidades para empezar a cerrar estas brechas. Las fases del proyecto, vamos identificando estas primeras 5, la identificación del problema, la revisión documental, entrevistas a expertos, la sistematización y el desarrollo del documento guía. Esto ha sido un trabajo fuerte de los 4 y con Rebeca, la quinta persona, sin ella realmente el trabajo no habría sido llevado a término en estos momentos. Cada uno de los puntos fue desarrollado tanto en Colombia como en Chile. Además, contamos con valiosa participación de docentes en toda Latinoamérica. Le doy la palabra entonces a Jefferson. Muchísimas gracias, Pau. También muchísimas gracias a todos los asistentes que nos están viendo en este momento. Para poder adentrarnos un poco frente al contexto del cual la guía va a tomar como un cierto rumbo, un cierto sentido frente a los sistemas educativos tanto colombiano y Chile, pues queremos como contextualizar un poco qué significa o cuál es el sentido de la educación en primera infancia en ambos países, tanto en las reformas como en los procesos educativos que se llevan con los diversos actores educativos, tanto con educadores, con maestras, con maestros, con familias y con los demás miembros del sistema educativo. Bueno, en Colombia como tal se empieza a regular la educación en primera infancia a partir de la Ley General de Educación, que es como la ley macro, el acto legislativo que cobija o que es la sombrilla de todo, prácticamente todo el sistema educativo en Colombia, la Ley 115 de 1994, que también se conoce de esa manera. Y desde ahí se empezó a determinar que la primera infancia se iba a determinar desde el nivel de preescolar. Este nivel de preescolar o la primera infancia de alguna otra manera abarcaba a niñas y a niños que se encontraban dentro de las edades de 0 a 6 años. Posteriormente, la ley 1098, que prácticamente lo que regula y prioriza los procesos de desarrollo, de bienestar y de cuidado de los niños, la ley de infancia y adolescencia, entonces sirve como un macro frente al cuidado y el bienestar de las niñas y de los niños. Entonces esto le da también otro escalón frente a los procesos que se pueden generar, no solamente los procesos educativos, sino todos los vínculos y todo el entorno que rodea al mismo niño y a la misma niña. Posteriormente, pues como el Ministerio de Educación es el órgano rector a nivel nacional de la política educativa nacional, pues son los que expiden, son los que publican los lineamientos y los referentes tanto curriculares y epistemológicos y pedagógicos en este sentido. Y pues se publicaron las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, precisamente dentro del marco de lo que estipulaba la Ley General de Educación para niñas y niños que se encontraban entre las edades de 0 a 6 años. Aquí es donde se proponen como los postulados o los axiomas pedagógicos y también epistemológicos que dan cabida a una estructura curricular precisamente dentro de un marco de desarrollo integral para la formación de las niñas y niñas. Entonces, se considera que las interacciones que de alguna u otra manera vinculen tanto a las niñas y a los niños junto con sus maestras y maestros y a la vez con sus familias hacen parte como un componente fundamental dentro de este desarrollo. Entonces, pues se propone como el desarrollo integral, como este mapa o este gran abanico de posibilidades que nos permiten darle sentido a la educación inicial. Y precisamente allí se especifica entre los referentes
pues que acciones como el arte, como el juego, la literatura y la exploración son medios fundamentales para este desarrollo integral tanto de las niñas y los niños en estas edades. También precisamente tenemos el marco de Chile, yo no conozco mucho sobre el sistema de Chile, lo he conocido gracias a mi compañera Paola, entonces en este caso le doy la palabra, perdón, a mi compañera Marcela. Gracias, Jefferson. Bien, yo contarles un poco que en Chile las políticas son bastante parecidas a las de Colombia. Bien, en Chile en el año 94 recién la educación parvularia es considerada ya como un nivel y se integra el sistema educativo siendo el primer acto la creación de una oficina dentro del Ministerio de Educación para educación parvularia. Pero en el año 1999, con la ley 19.634, ya es oficialmente reconocida como el primer nivel de la educación formal. Eso fue muy importante porque ya a partir de ese momento comenzó la creación de las primeras bases curriculares de la educación parvularia, las que tenían un acento un poco más en el niño, pero no como sujeto de derecho, sino como objeto de derecho. Y también, bueno, en el año 2009, con la Ley General de Educación, esta reforma que ocurrió en Chile, la Ley 20.370, y ahí se define como nivel educativo, sus características, sus objetivos generales. Eso es como un hito importante porque ya es parte del sistema educacional chileno. En el 2015 se establece, este es un hito importante, es muy importante porque le ha puesto mucho acento a la educación preescolar en Chile, que fue justamente la creación de una nueva institucionalidad. Se crearon dos leyes, que fue la 20.832, que habla de la autorización de funcionamientos de establecimientos que imparten educación parvularia. Es muy importante esta ley porque antes de eso existía otra entidad que lo hacía y era muy sesgado porque no abarcaba a todos los establecimientos que la impartían. Entonces ahora lo tomó el Ministerio de Educación y por lo tanto ya tiene otro carácter. Y la segunda ley, que es la 20.835, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, que es un órgano político y técnico de diseño, de gestión de las políticas públicas en educación parvularia en Chile. Y la Intendencia de Educación Parvularia, que es quien no regula, sino que fiscaliza un poco el cumplimiento de esta normativa. ¿Ah? Estas dos instituciones son muy importantes dentro de nuestro sistema y son muy actuales, digamos, estamos hablando del año 2015. Bueno, nuestros referentes curriculares, lo más importantes son tres. El primero es las bases curriculares de la educación parvularia que fueron actualizadas el año 2018. Y el énfasis de estas nuevas bases pone su foco en la inclusión social, en la diversidad, en la interculturalidad, en el enfoque de género y en otras más, digamos. Pero esas son como las más relevantes. Y además se basa en el enfoque de derechos que se sustenta obviamente en la Convención de los Derechos del Niño, de manera muy fuerte y potente, en el juego como el mecanismo o la estrategia principal dentro de los aprendizajes de los niños y niñas de 0 a 6 años, en la integralidad, porque sabemos que somos seres integrales y nuestra educación tiene que ser articulada en todos los ámbitos del saber y del ser, y del conocer, y en el protagonismo, es decir, el niño como protagonista de sus propios aprendizajes. Bueno, y a eso le sigue el marco para la buena enseñanza de educación parvularia, que es quien regula el deber ser de los educadores y educadoras de párvulos en Chile, en este nivel de transición, y también los estándares indicativos de desempeño. Esa es nuestra normativa más importante. Jefferson. Bueno, muchas gracias, Marce. Precisamente, pues digamos lo que exponemos acá es como un marco como muy estructurado frente a aquellos hitos o aquellos momentos que precisan el sentido de la educación inicial y en la primera infancia, precisamente tanto en Colombia y en el contexto chileno. Dentro del documento que estamos desarrollando, precisamente en la guía, esbozamos muchas más características en este sentido. Hay un elemento muy clave tanto en el sistema educativo colombiano como en Chile, precisamente la educación en la primera infancia, y es precisamente el valor de la familia. La familia como un actor principal y preponderante para el desarrollo integral del niño y la niña. Entonces es un elemento que es muy transversal tanto en ambos sistemas que logramos
logramos visualizar y que precisamente sirven como también como un elemento y un derrotero fundamental para nuestro desarrollo y para esta guía que estamos desarrollando. Bueno, pues justamente también, pues además de lograr generar este contexto preciso en relación con toda la primera infancia en ambos contextos, pues también surge la necesidad de poder darnos un contexto o tratar de esbozar un marco conceptual que nos permita definir o enmarcar cuál es la ruta STEM que vamos a considerar en este sentido. A partir de la revisión bibliográfica que hemos encontrado también, a partir también de las entrevistas que desarrollamos con expertos, logramos encontrar también 3 características fundamentales que nos precisa decir qué significa todo este tema de STEM. Yo entiendo que durante todo este proceso, pues precisamente como que se ha logrado dar un alcance a este tema, pero nosotros hemos hecho muy juiciosamente esto también porque al interior del Ministerio de Educación y también la Fundación Siemens Steve Toptin, pues tienen un recorrido y una base frente al desarrollo y la conceptualización de STEM como tal. Precisamente nosotros lo determinamos como un enfoque, es decir, una mirada, ¿sí? Una mirada precisa, no lo tomamos como una metodología, no lo tomamos tampoco como un área aparte o un área de conocimiento aparte, o simplemente la preponderación de esas 5 asignaturas que están enmarcadas dentro de las siglas, sino es como un enfoque que se puede gestionar desde diferentes niveles del sistema educativo, ya sea a nivel, como en el caso del ministerio, que sea a nivel nacional, en el caso, por ejemplo, también en Colombia, que se subdivide por entidades territoriales, por secretarías, o en el caso directivo de los directores, rectores, coordinadores, en Colombia lo conocemos como directivos docentes, o también dentro de lo que se puede gestionar al interior de la práctica educativa, es decir, al interior del aula. Entonces son todos aquellos 3 elementos que ya los voy a explicar que se pueden gestionar en cualquier nivel de este tipo dentro del sistema educativo. Un primer momento es generar espacios de reflexión frente a los nuevos retos mundiales. Entonces reconocemos también todo el desarrollo que se está formulando frente a la industria 4.0, las tecnologías asociadas, y no solamente estos nuevos retos que implican también una serie como de consecuencias a nivel económico hacia la sociedad y que no solamente deben enmarcarse dentro de la educación media, sino también desde la primera infancia y en toda la trayectoria educativa completa y pertinente, sino que de alguna otra manera también hay otros elementos, por ejemplo, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde también hablan precisamente sobre todo el desarrollo de una educación para la equidad, y también hay unos objetivos específicos en relación con el cuidado del ambiente y el cuidado, por ejemplo, el cambio climático. Esa es la primera línea. La segunda, permite promover las habilidades del siglo XXI, ya sea en el marco en donde se esté tomando. Reconocemos que hay un marco que es el P21, o el marco de Assessment and Evaluation for the Skills 21, creo que se conoce así, por la organización de Belinda Gates, de Cisco, donde presentan también una clasificación de habilidades del siglo XXI, donde especifican las habilidades del saber ser, saber conocer, saber ser con otros y vivir con la sociedad también. Y que allí se enmarca precisamente el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el pensamiento creativo, que son tan habilidades como lo menciona también el documento de la UNESCO del 2015, aprendizajes para el siglo XXI, que son habilidades precisas para poder desenvolverse en la sociedad y en un mundo eminentemente tecnológico también, que también no solamente se asocian a habilidades técnicas o tecnificadas, sino que van también hacia el desarrollo de habilidades socioemocionales. Tenemos otra tercera línea en la cual se puede enmarcar este enfoque, y es direccionar esfuerzos para el cierre de brechas y promover la igualdad y la diversidad, precisamente en grupos poblacionales o a ciertas comunidades en la sociedad que se les ha negado o que por algún otro motivo no han podido acceder a este conocimiento científico y tecnológico. Tal es el caso precisamente entre la brecha que ocurre tal cual, entre la brecha de género, que desde primera infancia y está evidenciado totalmente, tal como lo especifica en el documento Cracking the Code de la UNESCO, desde la primera infancia precisamente las niñas, bueno, eso lo explicaremos ya en un momento, existe esa brecha precisamente en la participación para el conocimiento científico. Entonces, podríamos decir que el enfoque STEM
cualquier persona que esté desarrollando, cualquier entidad o cualquier institución que esté desarrollando algo enmarcado dentro del enfoque STEM, está cumpliendo uno o más de uno de estos tres elementos. Hay unas condicionantes súper importantísimas para que se cumpla y para que de alguna otra manera eso se dé. Precisamente es este enfoque integrador del que tanto hablamos, precisamente de que se prioricen también las habilidades de desarrollo, no solamente de una área, sino que a partir de lo que se puede estipular en los diferentes niveles del pensamiento, pensamiento matemático, científico, tecnológico, cómo poder generar integración para estar viviendo en un mundo más cercano a este mundo del cual nos estamos enfrentando, que sea flexible en el sentido, en esta parte que ustedes la ven en la derecha, que está de amarilla, que sea flexible, atendiendo a la disposición de que es el sistema educativo y son las prácticas educativas que deben adecuarse a las necesidades y potencialidades e intereses de la misma comunidad estudiantil, tanto de los niños y las niñas, y no comúnmente lo que se reconoce que es prácticamente el niño, las mismas familias que tienen que adecuarse a este sistema educativo tan rígido. Que sea inclusivo, es decir, una educación para todas. Este modelo integrador de alguna otra manera me da a entender que si yo quiero enfocarme o quiero desarrollar prácticas educativas relacionadas con el enfoque STEM, de una vez me dice que no solamente debo integrar solamente una metodología o una estrategia pedagógica como tal. Esto me implica el reconocimiento y el desarrollo y la implementación de diversas pedagogías, ya sea, por ejemplo, el aprendizaje maker, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en la experimentación, el prototipado. Entonces, eso me implica también que el enfoque educativo maker no solamente se desarrolla a partir de una metodología, sino que involucra diversas de estas. Que sea innovador en el sentido de que me permita transformar estas prácticas pedagógicas atendiendo a las necesidades de mis estudiantes y de mis niñas y de mis niños, que sea diferencial atendiendo a las particularidades del contexto y que sea pertinente, es decir, que pueda ser medible y que de alguna otra manera tenga una repercusión frente al desarrollo, en el caso para primera infancia, frente al desarrollo tanto de las niñas como de los niños. Entonces, esto es lo que nosotros, digamos, como que ampliamos como el punto de partida frente a lo que nosotros reconocemos como el enfoque educativo STEM, con sus siglas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Bien, yo les voy a hablar un poco sobre las prácticas educativas con enfoque educativo STEM, o STEAM en este caso. Nuestra guía contempla dos experiencias de educadores que trabajan en la RIER y que tienen que ver con esto, y ellas se basan justamente en una de las principales características de nuestras niñas y niños, que es la curiosidad. La curiosidad por explorar, por investigar, por preguntar. Una de estas experiencias que aquí contemplamos se llama las cajas, y les voy a contar un poco de qué se trata. Una docente, ella planificó una actividad, una experiencia de aprendizaje con muchos materiales que llevó a su sala. Una vez que ella desempacó todos los materiales, dejó las cajas afuera de su sala, al lado de la puerta, para que el conserje se las llevara al reciclaje. Y al ingresar las niñas y los niños a la sala se dieron cuenta que esas cajas eran muy entretenidas, y en realidad eso fue lo que les llamó la atención. Y la educadora, con su ojo clínico o con su mirada de mediadora, pudo propiciar aprendizajes en eso. Finalmente la educadora dejó de lado su experiencia y siguió con aquello que los niños y niñas estaban proponiendo, que fue explorar, por ejemplo, la resistencia del cartón, porque empezaron a romper las cajas para luego apilarlas y llevarlas al reciclaje. Y se dieron cuenta que era muy duro de romper este cartón. Y empezaron a compararlo con el papel, y empezaron a producirse allí nuevas ideas de cómo comprobar esta resistencia, lo que obviamente la educadora fue tratando de que los niños siguieran curiosos por investigar. Las pusieron en agua, construyeron un túnel, hablaron de los animales que viven en las cuevas, porque lo que hicieron fue una especie de cueva, y bueno, aprendieron muchas cosas. Y eso se produjo gracias a las preguntas, a su exploración y esa investigación obviamente propia, o esa curiosidad propia de las niñas y de los niños. Y la segunda experiencia, la que comentamos en nuestra guía,
se llama Del trigo al pan. Esa es una experiencia chilena que crearon unas educadoras de ciencias en Chile y que es una secuencia didáctica que dura varias sesiones, pero que también surgió a partir del interés de los niños. Se llama Del trigo al pan y surge del interés de las niñas y de los niños de preparar pan. Bueno, en esta experiencia los niños tuvieron la oportunidad de explorar, de investigar y de preguntar acerca del pan. Probaron distintos tipos de pan que se elabora en Chile y pan que es propio de otras culturas, de otros países, de sus compañeros de otras nacionalidades. Entonces de allí surgió, por ejemplo, la harina, surgió el trigo, surgió también el maíz, que también sirve para hacer otro tipo de harina que ellos conocían. Investigaron, ellos, otra de las cosas que hicieron fueron conocer las plantas, sembraron trigo, sembraron maíz, compararon sus plantas, la forma de las hojas, el tiempo de germinación, en fin. Luego buscaron la forma más eficiente de poder preparar harina y, bueno, sus recursos fueron los que ellos pensaron. Algunos niños propusieron preparar harina con los pies, otros moliendo con piedra, bueno, moler con los pies, a eso me refería, moler con piedras o con alguna licuadora, y buscaron y pudieron comparar y darse cuenta cuál era la forma mejor y siguieron, digamos, de esa. Finalmente pudieron tamizar la harina y conseguir recetas con sus familias, recetas para preparar el pan, hasta que llegó el día, después de alrededor de 2 meses, en que ellos pudieron preparar y degustar un pan preparado por ellos mismos. Fue en realidad una experiencia muy bonita, que tenía todos estos elementos, y que además lo que hacía era desarrollar competencias investigativas, ¿cierto? Competencias argumentativas, interpretativas y propositivas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la ciencia. Así es que, como ven, hay experiencias muy simples y no necesariamente tienen que ser un proyecto que dure varios días, como el de las cajas, o más de un mes, como el del trigo y el pan. Puede ser incluso un experimento. Nosotros vamos a dar a conocer en nuestra guía, o damos a conocer en nuestra guía, estas 2 experiencias que queríamos compartir rápidamente con ustedes. La siguiente, por favor. Bueno, y respecto a la brecha de género en STEAM, en la primera infancia, nosotros sabemos que el STEAM, lamentablemente para las mujeres, es una materia que está más bien asociada al género masculino, ¿cierto? Los hombres son aquellos que en general se dedican a la ingeniería, a la matemática, a la computación, ¿cierto? A la tecnología. Bien, nosotros creemos que, y de acuerdo a la investigación bibliográfica que hemos realizado, hemos descubierto que existen diversas brechas o elementos más bien que hacen o que crea esta diferencia entre los niños y las niñas, ¿cierto? Desde la cuna, desde la primera infancia, desde la edad inicial, ¿cierto? Lo primero que todo son los estereotipos. Estos nacen básicamente en la familia, ¿cierto? La niñita viste de rosado, el niño viste de celeste. La niñita juega con muñecas, con una cocinita, con las tacitas. Usa flores en el cabello, es muy delicada, no puede realizar juegos bruscos. Los hombres, por el contrario, ellos juegan con bloques, juegan a empujarse, juegan con juegos más computacionales, ¿cierto? Siempre se les relaciona con eso, con los legos. Esos estereotipos nacen desde pequeños, en el hogar. Y muchas veces en la escuela también, consciente o inconscientemente, también se enfatizan, ¿cierto? Los hombres siempre tienen como ciertas características, son más opinantes a veces, participan más en ciertas actividades, las niñitas son las que ponen el toque más delicado, ¿cierto? Las que escriben, las que toman nota. Bien, eso no digamos que es muy consciente, yo quiero que recién a estas alturas del siglo en el que estamos hay mayor conciencia en ello, pero existe, ¿ya? Por lo tanto, las oportunidades que se entregan a niñas y a niños son distintas, quedando de lado muchos talentos ocultos, entre comillas. ¿Hay alguien que está hablando? Yes, Marcela is speaking. Do you not hear her anymore? No puedo seguir.
Yes, go ahead, Marcela. Espero que termine, es que no... es que estoy escuchando muy fuerte a la persona que está hablando. Bien, voy a tratar de seguir. Las oportunidades entonces son distintas en niñas y niños, porque obviamente los adultos que estamos a cargo de ellos, me estoy refiriendo no solo a la escuela, sino que también a la familia, incluso a los medios de comunicación, realizan estos énfasis que son claramente menos afortunados para las niñas. Y por supuesto las expectativas que se tiene de las niñas y de los niños son distintos, ¿cierto? Lo que nosotros queremos visibilizar en esta guía es una educación no sexista. ¿Ah? Y para eso queremos que sea, obviamente, de carácter más equitativo. Queremos revertir esta situación, ¿ya? Queremos que las niñas y los niños tengan las mismas oportunidades, ¿ah? Y aprovechar esos talentos de las niñas para potenciar también los talentos de los niños y con eso, obviamente, lograr mayores avances en STEM, ¿cierto? Y para construir, por supuesto, un mundo mejor, que eso es lo que esperamos desde la educación. Gracias. Hola, bueno, espero que me escuchen bien. Un saludo grande a las personas que están saludando por el chat, que he estado siguiendo atentamente la presentación de Guatemala, México, Ecuador, Panamá, de Chile. Un saludo muy grande a todos ellos. Dentro de nuestra guía, nosotros también hemos incluido unas propuestas para el cierre de brechas en el enfoque educativo STEM para primera infancia. Son todas recomendaciones y tips, digamos, recopilados en revisión bibliográfica y por medio de entrevistas a personas de la red y a otros expertos que nos han dado orientaciones para poder hacer este documento. Así que también muchas gracias a las personas que nos han ayudado en este trabajo que ha sido súper colaborativo. Pero ¿no podemos continuar o continuamos con el audio de fondo? Perdón, escucho a alguien hablando. Paola, ya, ahora sí. Bueno, estas recomendaciones están inspiradas en el manual de 3+, hecho por UNESCO México, la Secretaría de Educación del Estado de Puebla y Siemens Stiftung, y divide, digamos, recomendaciones en 3 grandes áreas. Uno son los ambientes de aprendizaje, otro espacio son las acciones del docente y por último el lenguaje dentro del aula y del espacio educativo. Entonces, algunos tips y recomendaciones son en cuanto al ambiente de aprendizaje, que es el espacio tanto físico o virtual donde se realiza la acción educativa, que además de ser un espacio seguro, tiene que tener acceso equitativo a recursos, espacios y material didáctico. Cuando hablamos de equitativo, tiene que ser como de igual acceso, de igual interés, o de un interés equitativo. Como decía Marcela, lo que está dispuesto ahí tiene que ser motivado para su uso, no solo para legos para los niños, digamos, sino motivar que las niñas también lo puedan usar. Por otro lado, evitar estereotipos en la decoración de las salas de clase. Evitemos no sé, dibujos de niños realizando una acción de fuerza y niñas realizando acciones domésticas, ¿ya? Tratemos de que todo sea bastante más homogéneo y que se pueda distribuir, y no solo por tipo de actividad, también por tipo como hacer una distribución racial, etaria, ¿ya? Que no solamente aparezca una niña vestida de rosado y un niño vestido de celeste haciendo los típicos roles de género. Promover un uso de vestuario apto para trabajar dentro de la sala de clases, del aula, no que los niños puedan ir con una ropa muy cómoda para moverse, para hacer deporte, para ensuciarse, y las niñas vayan con una ropa donde estén preocupadas de que no se les vea más de lo que se les tiene que ver, que no puedan correr, que no puedan jugar a la pelota, y a la vez tengan que estar súper limpias, no puedan ensuciarse. Igualemos, digamos, el vestuario, tanto para niños y niñas. En muchos lugares es un delantal igual para todos, donde todas puedan realizar sus actividades de una manera equitativa, digamos. Otra recomendación es mostrar
muchos ejemplos de mujeres en roles de STEM. ¿Ya? Está comprobado que las mujeres se guían mucho por referentes, por lo tanto, si mostramos que hay mujeres, aunque sean niñas muy pequeñas, mujeres astrónomas, mujeres ingenieras, mujeres científicas, eso a las niñas las motiva mucho, y cuando uno les pregunta qué quieren ser cuando grandes, va a ampliar, digamos, ese rango como de aspiración vocacional. Y por supuesto, promover siempre la inclusión. Cuando hablemos de lenguaje vamos a hablar un poquito más de eso, pero siempre darle la palabra a las niñas, invitarlas a hacer actividades, hacer una distribución mixta de la sala cuando hagan trabajo en grupo, que no sea el grupo de niñas, grupo de niños, sino que poder integrarlos y que trabajen de manera conjunta desde muy pequeñitos para que se acostumbren a ello y para que lo naturalicen. En cuanto a las acciones del docente, esto a mí me parece muy, muy interesante porque habla un poco de una reflexión personal. Para poder hablar de enfoque de género y de inclusión y de igualdad de género, tenemos que primero podemos comprender las brechas que existen en la sociedad, pero también las que nosotros mismos tenemos. ¿Ya? Entonces, lo primero es analizar las barreras que tenemos ancladas en nuestro propio contexto, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hermanos, como a nosotros, como en este caso a los maestros, las mismas brechas de género le han impactado en su propia crianza y cómo a partir de eso podrían tener algún tipo de sesgo para trabajar con sus alumnos. La mayoría de los sesgos son inconscientes, no hay mala voluntad de por medio, simplemente son temas que vienen desde nuestra cultura popular y que tenemos que comprender para poder corregirlo. ¿Ya? Bueno, factores de crianza y, por ejemplo, acciones que muy, muy simples que podemos hacer. Incentivar a que todas las niñas puedan hacer preguntas, por ejemplo, o sacarlas al pizarrón. Muchas veces existe esta necesidad o esta malentendida sentido de protección hacia las niñas, de decir, son más tímidas, entonces no las vamos a sacar adelante para que no tengan vergüenza, y con esta idea de protegerlas le estamos negando la oportunidad de que puedan visibilizarse y que también pueden equivocarse, porque el error es parte del aprendizaje. Y bueno, por último, otra recomendación tiene que ver con el lenguaje. No solo el lenguaje verbal, tiene que ver con el lenguaje que utilizamos en la sala de clases, con las cosas que destacamos, bueno, se destaca mucho el reforzar el lenguaje inclusivo, hablar de niños y niñas, quizás hablar de estudiantes, usar palabras más neutras, tratar de trabajar nuevas palabras que nos abarquen a todos, más de que estar quizás hablando todo el tiempo en masculino. Muy importante la distribución equitativa de la palabra. ¿Qué quiere decir? Nuestra cultura popular nos hace creer que las mujeres hablamos más que los hombres, cuando no es así. Al contrario, los hombres hablan mucho más que las mujeres y esto ocurre desde muy pequeño. Por lo tanto, tratar de que una niña cuando está dando una opinión sea escuchada, no sea cortada, que el profesor no esté mirando el reloj, que no esté distraído, y aquí viene el lenguaje no verbal, atentos a lo que está diciendo la niña, denle la oportunidad de que explique su idea con todo el tiempo que eso necesita. ¿Ya? A eso se refiere con esto de la distribución equitativa de la palabra, que todos puedan opinar. Cuando pidamos opiniones y vemos que solamente los niños están levantando la palabra, bueno, es decir, no seguimos hasta que una niña hable. Pequeñas acciones. Y, por cierto, considerar el lenguaje no verbal, las muestras de afecto, por ejemplo, muy importante ser equitativos con las muestras de afecto, ser equitativos con poner atención, a quién miro cuando estoy explicando, todo eso está comunicando algo y hay que ser conscientes, y en ese sentido volvemos a las acciones del docente de mirarnos a nosotros mismos de cuáles pueden ser nuestros sesgos para tener un lenguaje no verbal que esté comunicando algo que quizás le da el mensaje a la niña de que quizás es más importante su compañero que ella. ¿Vale? Eso a rasgos muy generales. Esperamos que tengan acceso prontamente al documento para que puedan leer en detalle estas recomendaciones que son muy simples pero muy, muy ilustrativas. Respecto a recursos recomendados, también en nuestro documento damos una selección de nuestra revisión, que hemos llevado meses haciendo una revisión documental. Están los módulos de experimento 3+, que los pueden encontrar en la web de experimento Siemens, Stiftung.org. Todo esto lo pueden buscar en Google sin problema.
todos los contenidos de Aprender Digital del Ministerio de Educación de Colombia, contenidos colombiaaprende.edu.co. Y bueno, y también tenemos otra referencia que nos ha gustado mucho, el mundo divertido de PEP, STEM Amazing, simuladores PET, o el proyecto de la profesora Paola, que habló al comienzo, Princiencias, que ha sido muy premiado en Colombia respecto a la igualdad de género en la educación STEM. Así que también los invitamos a googlearlo, digamos, hasta que esté nuestro documento disponible para toda la gente de la red. Y pueden, cualquier duda o lo que necesiten ustedes preguntar, también pueden comunicarse a nuestro correo electrónico sin ningún problema una vez que terminemos esta presentación. Le doy la palabra a mis compañeros para que vayamos ya cerrando. Muchas gracias, Dinka. Sí, claro. Hay una cosa que también es importante dentro de las recomendaciones que mencionó Dinka, y es precisamente el docente también es un actor de decisiones y de acciones totalmente activas para promover esta igualdad. No solamente se queda o se deben generar o se deben promover acciones que simplemente digan, no, yo como docente yo no promuevo la desigualdad o allí está la participación dada, sino que hay que motivarla y hay que hacerla. Es decir, la labor del docente es una labor activa para que promover la igualdad. La igualdad no se genera simplemente a partir de consideraciones dadas, sino que hay un movimiento implícito y una actividad propia e intencionada para promover esta igualdad. ¿Qué retos tenemos? Así rápidamente, pues la validación de esta guía con los equipos técnicos, tanto de la Fundación Siemens Stiftung en su regional Latinoamérica, y también con los equipos técnicos al interior del Ministerio de Calidad. Precisamente también requerimos una mayor articulación dentro de esta validación con los referentes de calidad, tanto de primera infancia para Colombia y tanto de primera infancia para Chile. Necesitamos lograr incluir algunas otras propuestas, otras experiencias que tengamos también en la misma región, que no solamente sean Colombia y Chile, y también revisar qué otro tipo de experiencias tienen algunas alternativas de solución similares a problemáticas que nosotros indagamos desde un principio, como es el caso del cierre de brechas que ocurre desde primera infancia, donde las niñas tienen un 30% menos de notas, tanto como las niñas. Esos son como los retos que quedarían adelante, y seguramente estos retos se volverán en otro problema cíclico y que de alguna otra manera nos dan un paso para poder reflexionar sobre nuestro proceso como grupo. Y pues nada, ya como último, pues queremos agradecer principalmente a la RIED de la OEA. También queremos agradecerle pues por brindarnos este espacio y este ambiente de co-construcción, y también de generar este espacio de construcción de ambiente de aprendizaje entre Chile, entre Colombia, entre el Ministerio de Educación y la Fundación Siemens Stiftung Regional Latinoamérica. También hemos visto que a partir de este ambiente generado y dentro de este nodo, de este ecosistema, hemos visto que tanto nuestras compañeras docentes Marcela y Paola pues han logrado muchísimos avances, inclusive ellas mismas se sorprenden de los avances que se han generado. También queremos agradecerle a todos los equipos técnicos del Ministerio de Educación Nacional, queremos agradecerle a todo el equipo técnico del viceministerio, también a la Oficina de Innovación, queremos agradecerle por los aportes que nos han brindado hasta el momento. Obviamente también a la Fundación Siemens Stiftung Regional Latinoamérica, porque pues sin ellos, si nosotros no hubiéramos podido encontrar este aliado tan grande y que se haya medido a este reto, pues no hubiera sido posible. De esa manera, pues logramos concertar esa comunicación entre Dinka y la profesora Marcela, que nos han aportado muchísimo. También a la Corporación Parque Explora, porque nos ha brindado también algunos elementos y algunos derroteros precisamente desde el año pasado, sobre todo en la conceptualización de lo que conocemos como el enfoque educativo STEM, pues que en Colombia tiene una política muy marcada en STEM más A, con la A de artes, donde hay un hincapié muy importante y que luego, si tenemos en otra oportunidad, podríamos comentarlo. Y también quiero agradecerles a todos los expertos, a todas las maestras, a todos los educadores, a todos los maestros, a todos los investigadores particulares que de alguna otra manera han abierto parte de su espacio y de sus esfuerzos para poder compartirnos sus saberes. Tal es el caso de la profesora Ana Sofía, de la profesora Carmen, de Lucidenia Graciano, de Milagritos. Un saludo
saludo muy grande a Leila Alarcón, a Carmen, a Martín, a Irene Reyes, a Juan Carlos Andrade, a Corina, a Margarita Gómez, una gran investigadora reconocida aquí en Colombia, a Paola Trujillo también, directora de educación de la Fundación de la Corporación Parque Explora, a Angélica Marín, a Camila Riveros, a Claudia Antoneta, a Germán Gaitán Pedraza y a Consuelo Morca. Les queremos agradecer enormemente por sus esfuerzos. Sabemos que hay retos por continuar, esto todavía no termina acá. Y pues nada, hasta aquí hemos terminado y pues recibimos sus apreciaciones. No sé si tenemos tiempo, creo que nos pasamos un poco de tiempo. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Thank you so much to the whole team. It's been such a pleasure working with all of you, and I think we're all so proud of your advancements. At this time, I'm actually going to hand the control over to Patricia Moraes, who will help moderate a few questions before we close out the session. Thank you very much, Rebecca, and thank you so much to the team for this incredible presentation. I'm honestly blown away. Thank you guys so much. Okay, we have a couple of questions here in the Q&A tool. So just reminding everyone that if you do have a question, please type it in the Q&A tool and not in the chat, because the chat just has a lot of stuff that we can't keep track of. So are you guys okay with us with answering a couple of questions? Perfecto, claro, creo que no hay problema. Claro que sí, estamos listos. Perfect. Okay, great. So Escándalo. No, pero aquí ponle unas pepas, no sé. Claro, un poquito. Ponte los lentes. Ese te vas a poner. I'm going to ask everyone to please close off your microphones. I can hear background noise from a lot of places. Let's see if I'm able to. Okay, perfect. Okay, so first question. What are the practices of I'm going to read the question in Spanish, I'm sorry. ¿Cuáles son las prácticas de sensibilización y formación inicial docente en Chile para reforzar el enfoque de género? Perdón, la pregunta era, ¿cuáles son las prácticas en Chile? De sensibilización y formación inicial para reforzar el enfoque de género. Bueno, el enfoque de género es un tema que está en boga en Chile desde hace mucho. O sea, nosotros podemos verlo no solamente en nuestras bases curriculares de la educación parvularia, en sus aprendizajes, en sus objetivos de aprendizaje ahora, que tenemos ámbitos que el núcleo de identidad, donde podemos encontrar aprendizajes que tienen que ver con justamente cómo se identifican los niños y las niñas, cómo se ven a sí mismos. Pero también es un trabajo que hace el educador con la familia, que hace el educador dentro del aula, ¿cierto? Nosotras y nosotros como educadores sabemos cuál es la práctica en lo concreto de lenguaje, de actitud, de lenguaje corporal, de lenguaje verbal, que debemos tener en cuenta. También cómo procuramos el juego en el aula, ¿cierto? Hay espacios donde los niños pueden, dentro de una sala de actividades o de un aula, en que los niños pueden llevar a cabo distintas experiencias en forma libre, ¿no? Tal es el juego de rincones, por ejemplo, como poner un ejemplo. Estos juegos de rincones están ordenados u organizados en el aula para que los niños y las niñas tengan las mismas experiencias. Así podemos ver niñas jugando con autitos, cuestión que quizás en la casa no pasaría, porque es extraño ver en la publicidad al menos que a una niña le regalen un auto o una pelota, porque a las niñas en general se les regalan muñecas. Pero en la escuela es distinto, porque ellos juegan, los niños en la casita, a ser papás o mamás, las niñas juegan con autos y con bloques para construir. Yo creo que más que nada el trabajo
hay que hacerlo con la familia, ¿ah? Porque si nos damos cuenta también en la sociedad y los medios de comunicación, también hay un cambio y un vuelco de un tiempo a esta parte en que ya no se mira a la mujer y al hombre con ese estereotipo que existía desde antes. Hoy día es diferente, hoy día el hombre está en un spot publicitario con la esponja para lavar la loza, ¿cierto? Y la mujer está realizando otras actividades, jugando a la pelota, por ejemplo, que antes era solamente una actividad que se consideraba para hombres. Entonces, bueno, nosotros en la escuela tenemos que partir dando estas oportunidades tanto a niños como a niñas, que no se note esta diferencia, que no se note el estereotipo, que no exista estereotipo, que no exista una educación sexista. Y eso lo hacemos nosotros a partir de nuestra labor docente como mediadores y como conocedores también de nuestras disciplinas dentro de lo que es este nivel educativo. No sé si respondo a la pregunta. I think so. Thank you so much, Maria. On that note, actually, I think you brought up some really interesting points, and there is a question that speaks to that a little bit, and I would like for the whole team to kind of try and address this. So we have a question from Juan Fernando Rendon, and his question says, STEM más género busca que niños y niñas tengan una educación igualitaria. ¿Y qué pasa si los niños se les enseña a jugar con muñecas, a hacer la comidita? ¿Esto qué impacto tendría? Bueno, pues tendría un impacto súper positivo, ¿no? Ya Marcela nos decía que en Chile, por ejemplo, ya es muy común ver este tipo de comerciales, hombres con la esponja en la cocina. Esta brecha de género es a los dos, tanto hombres como mujeres, ¿no? La brecha de género no se cierra solo para unos, para las mujeres en STEAM más género, porque hay un déficit importante de mujeres en estas áreas que empieza obviamente porque las niñas van perdiendo el interés, pero en otras áreas hay un déficit de hombres, por ejemplo, en áreas como psicología o de cuidado o en educación parvularia, en educación inicial, pues faltan muchos hombres. Entonces esto es de lado y lado. Así como los niños y las niñas aprenden del ejemplo, los niños aprenden del ejemplo a cocinar, a cuidar, a ser tiernos, a ser amorosos. Las niñas también, ¿no? Las niñas también aprenden a desarrollar todas sus habilidades saltando, como decía Dinka, buscando una ropa más cómoda para ensuciarse, para jugar fútbol, porque esto que está pasando es algo cultural, es algo que nosotros como adultos hemos ido reforzando a través de los años. Los niños y las niñas no nacen con estas ideas en la cabeza, ¿no? Somos nosotros como adultos quienes las hemos reforzado, pero también ha sido pues algo que a nosotros mismos nos han enseñado. Entonces es un momento de tomar distancia, de tomar un momento y pensar en lo que estamos haciendo y que las cosas que podemos hacer a futuro pues empiezan en casa y en la escuela, que es el segundo hogar. Entonces, tanto niñas como niños aprenden del ejemplo y ahí está donde tenemos que poner el ojo para cambiar. Sí, muy cortito, simplemente reforzar la idea de Paola que cuando estamos hablando de STEM más género, particularmente hablamos de la brecha de las niñas, porque en los roles de género las niñas son las que ven más mermadas sus oportunidades, principalmente en este campo. Sin embargo, para los niños los roles de género también tienen tremendos impactos en su vida, como por ejemplo todo el tema emocional, como que los niños no puedan expresar sus emociones, los niños no pueden llorar. Educadores que le puedan decir a un niño los niños no lloran, eso va a tener un impacto a lo largo de la vida. Si igualamos los roles, y niños y niñas pueden llorar, niños y niñas pueden estar enojados, niños y niñas pueden usar pelotas, pueden usar autitos, pueden ser ingenieros, en el fondo estamos eliminando esta distinción por sexo, que es lo importante, estamos dando más igualdad, y en ese sentido estamos promoviendo un cambio social y un cambio cultural muy positivo para las futuras generaciones. Yo creo que de eso se trata un poco. Thank you guys so much. Yes, I love your answers. Would anybody else from the team like to say anything?
Bueno, precisamente, qué pena contigo, discúlpame. No? No, no, pues precisamente, aunado como frente a lo anterior, precisamente es que lo que nosotros brindamos como habilidad principal desde la primera infancia es que todo el mundo, tanto las niñas como, como los niños, tengan la posibilidad de ser curiosos frente al mundo, ¿cierto? Y creo que eso es lo que estamos, digamos, promocionando desde esta guía pedagógica, que todas las niñas también tengan las mismas posibilidades de tener las habilidades como la curiosidad, de ser críticas, también de ser creativas. Entonces creo que esa es como la posibilidad y creo que hacia allá es donde se dirige la implementación de un enfoque educativo STEM en el aula para maestras y para maestros si lo quieren implementar, y que no solamente va dirigido a ellos, sino que también precisamente hay que involucrar a las familias. Yo no sé si hay posibilidades pues, un punto aparte en relación a lo anterior. Quiero agradecer también, no sé si lo mencioné anteriormente, al equipo especial de la RIET y de la OEA, a Rebeca. Quiero agradecerle enormemente porque sin su voluntad y su esfuerzo, porque manejar a 4 personas desde diferentes países y regiones de diferentes países, pues es un poco complejo. Y también quiero agradecer enormemente, muchísimo también, pues al interior del ministerio, también a Néstor González, que ha sido como un compañero de parte del equipo técnico de la Oficina de Cooperación Internacional, a Santiago Fernando de Sotos, que también nos ha podido ayudar y que ha logrado materializar esta posibilidad y este encuentro entre los 4 y 5 actores que estamos acá precisamente sobre las computadoras y lograr hablarle a las más de 99 personas que tenemos en este momento. Thank you so much, Jefferson. Again, I can't thank you guys enough for this incredible presentation. I was just telling Rebecca, I feel like the ideas that you guys are sharing here needs to be broadcast in loudspeakers to the whole world, because it really needs to, we really need to be paying more attention and be more mindful and intentional about gender equity in all areas of society, but particularly in education and in STEM education. At this point, I am going to share my screen, if you will bear with me. There you go. I hope everyone can see my screen. To everyone who participated, who attended and made comments and questions, thank you guys so much. Unfortunately, we will not have time to get to all of them because we do have to close out the session so we can start the next one on time. But I would like to thank everyone so much for your participation, for your attendance. Particularly, I'd like to thank Jefferson, Paola, from the National Ministry of Education of Colombia, Maria Marcela and Dinka Acevedo from the Siemens Stiftung Foundation in Chile. Again, your presentation was incredibly insightful, and we thank you so much for sharing your time and your insights and your expertise with us today. We also invite you to join us on the other sessions happening right now, today and tomorrow. Again, check out the agenda, check out Gather.town if you haven't yet. And you can stay in this Zoom channel for the next presentation as well. Again, there are lots of events going on simultaneously. So check out, the link is on the screen. But there are many different places where you can also get the link to Gather.town and the agenda, so including your confirmation email. And yeah, we hope to see you guys at the Gather.town platform. Don't miss the chance to check it out. It's a really cool platform that you can bump into other people and chat with each other. And thank you guys so much. And yes, stay tuned for the next presentation.